La central termoeléctrica Punta Catalina está conformada por dos unidades de generación a carbón mineral. Son dos unidades que cada una tienen capacidad de producir 376 megavatios brutos. En términos de magnitud, estamos hablando de la principal fuente de energía eléctrica de la República Dominicana. Tiene un puerto dedicado para recibir los barcos, puede recibir al mismo tiempo dos barcos con una carga de alrededor de entre 60 y 70 mil toneladas de carbón que puede provenir tanto de los Estados Unidos como de Colombia. El rango que puede quemar puede ir desde 0.4% de azufre hasta 3.7, 3.8%, lo cual significa que la central termoeléctrica Punta Catalina puede aprovechar con sus equipos, puede aprovechar ese tremendo rango para poder ahí sacar el máximo provecho en materia de precios, dependiendo del precio, de lo que sería la prima que se pague por el tipo de producto que se tenga en términos de si tiene mucho o tiene poco azufre, pues entonces puede Punta Catalina pues adquirir el carbón al mejor precio posible, lo cual significa un costo variable bajo y en consecuencia la capacidad de poder ser despachada y ser despachada de una forma continua como energía base. Punta Catalina va a representar alrededor, en términos de ingresos, un volumen de alrededor de 500 millones de dólares al año, es decir, que la central termoeléctrica Punta Catalina va a recibir 500 millones de dólares por sus ventas. En términos de beneficios, antes de pago de intereses, antes de depreciación, amortización, se estiman alrededor de 240 millones de dólares. Eso es lo que se llama el EBITDA, el Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Ese indicador de utilidad, estamos hablando que estamos en la presencia de una empresa sumamente rentable. No solamente es una de las empresas más importantes de la República Dominicana en términos de tamaño, sino en términos de beneficios también. 240 millones de dólares de EBITDA. ¿Quién se va a beneficiar de eso? Obviamente el Estado recibe ese beneficio directo porque el Estado es el principal accionista o acreedor de la empresa. Y de eso voy a hablar un poquito más adelante, de lo que es la posición patrimonial y la posición de capital o la estructura de capital de la central termoeléctrica Punta Catalina. Mientras tanto, simplemente decirle que el Estado es quien tiene ese dominio de la empresa. La empresa Central Termoeléctrica Punta Catalina genera un nivel de beneficio de 240 millones de dólares que se le traslada al Estado. Pero también, dado el peso que va a tener en la oferta total de energía eléctrica en el país, la Central Termoeléctrica Punta Catalina significa que va a reducir el precio del mercado spot. El mercado, usted tiene lo siguiente, el precio del mercado spot lo determina la última planta que entra para abastecer la demanda. Si entra una planta, por ejemplo, a un precio de 18 centavos, pues ese es el precio del mercado spot. Hay un cap, obviamente, hay un techo, pero usted tiene que ha habido situaciones donde se ha estado pagando 17 centavos, 18 centavos y entran plantas de 20 centavos, 21 centavos. O sea, verdaderamente costosas las plantas. Pues con la entrada de Punta Catalina, cuando entra estas dos unidades de generación a carbón con un muy bajo costo variable, lo que hace es empujar y saca de esa canasta de oferta de electricidad a aquellas que son muchísimo más caras. Al salir, el precio del mercado spot se reduce. Para que ustedes tengan una idea de lo que es ese impacto, en agosto, cuando estaba haciendo su entrada al mercado en forma de prueba, la unidad número 1 de Punta Catalina, el precio del mercado spot, creo que fue, me parece, a mediados de agosto, el 12, me parece, 12 de agosto del año pasado, estaba vendiéndose, antes de entrar a Punta Catalina, 15 centavos de dólar el kilovatio en el mercado spot. Tan pronto entra a Punta Catalina, bajó a 10 centavos. Y eso lo que significa es que las empresas distribuidoras de electricidad, de norte, de sur y de este, van a tener un beneficio. Un beneficio que puede ir, dependiendo del precio del barril de petróleo, que es lo que determina el precio del diésel, el precio del fuel oil. Esto pudiera generarle un nivel de beneficio a las empresas distribuidoras o de ahorro
a la empresa distribuidora que puede ir entre 120 y 200 millones de dólares, unido a los 240 millones de dólares de beneficio de la central termoeléctrica Punta Catalina. Estamos hablando de alrededor de 440 millones de dólares para el Estado. 440 millones de dólares te puede representar entre 0.4 y 0.5% del Producto Interno Bruto. Una reducción muy buena de lo que es el déficit del sector público. Porque hay que recordar que en los últimos 15 años el déficit del sector público se explica en el 55% por el déficit del sector eléctrico. Es decir, que el sector eléctrico, su déficit, explica ligeramente más de la mitad de lo que es el déficit del sector público. ¿Y eso qué significa? Que también explica más de la mitad de la acumulación de deuda que se ha registrado en esos últimos 15 años. Con la entrada de Punta Catalina, eso cambia de una forma significativa. Cambia de una forma significativa y ese es uno de los grandes aportes de esa central. Obviamente que eso genera también un movimiento importante en todo el sector eléctrico. ¿Por qué? Porque cuando entra Punta Catalina, las empresas que estaban en esa parte, digamos, más alta de lo que sería el suministro de electricidad y que marcaban esos elevadísimos precios del mercado spot, pues simplemente no son despachadas. Y ante la presencia de una empresa que va a ser energía base y que va a representar entre el 30 y el 35% de toda la electricidad del país, esas plantas, si no se modernizan, se convierten en chatarra. Si esas empresas generadoras de electricidad no entran en un proceso de modernización, por ejemplo, empresas que utilizaban diésel se convierten a utilizar gas natural, pues sencillamente terminan siendo desmanteladas y vendidas como chatarra. Porque con la presencia de 30 a 35% de energía base, no es una energía que entra y sale y que por lo tanto ya tienen vida, no. Ya este es un proyecto donde va a tener un peso importante en los próximos 30 años en Punta Catalina. Claro que ese peso va a ir disminuyendo en la medida que vaya aumentando la demanda. En la medida que pase 5 años, ya el peso no va a ser 30 a 35%. Pasen 10 años, no va a ser 30 a 35%, va a ir cayendo. Pero sigue siendo importante el peso de Punta Catalina. De tal manera que lo que vemos es que esas empresas, si no se convierten, en los próximos años no serían despachadas. Por eso es que vimos en los días anteriores cómo las empresas en el este, principalmente en ese hub que hay, en ese centro de generación de electricidad de San Pedro de Macorís, que negociaron con AES para que AES le venda el gas natural, para que se construya un gasoducto que lleve el gas hasta ellas, Quisqueya 1, Quisqueya 2 y las 3 Coyentrix, y que se conviertan entonces a un combustible muchísimo más eficiente que le permitan ser despachadas. Claro, no van a superar la eficiencia de Punta Catalina en términos de su costo, no lo van a superar. Punta Catalina seguirá siendo despachada y a los precios del carbón que tenemos hoy día y a los precios que está comprando la central termoeléctrica Punta Catalina, que están por debajo del mercado internacional, gracias, y eso lo voy a explicar también en detalle, el proceso de adquisición que ha montado la central termoeléctrica Punta Catalina es uno de los procesos de compra más eficientes que existe en la República Dominicana, sin lugar a dudas. Óigame bien, usted puede dormir tranquilo de que el sistema de compra de carbón que ha montado la central termoeléctrica Punta Catalina es el mejor en términos de la adquisición del combustible que se utiliza para transformar toda esa energía posteriormente en electricidad. Obviamente que esto implica un proceso de modernización del sistema eléctrico. ¿Por qué? Porque las empresas van a tener que, para poder competir con Punta Catalina, modernizarse de alguna forma. Y eso es lo que implica, por ejemplo, que esas que le mencioné, Quisqueya 1, Quisqueya 2 y la Coyentrix, que es ahora ese centro energético San Pedro de Macorís, esas 3 unidades de 100 megavatios cada una, pues se conviertan a utilizar gas natural y con esto entonces puedan ser despachadas, lo cual es un empuje que también le da a Punta Catalina al proceso de modernización del sistema eléctrico nacional. Ahora, vamos a hacer una pausa y en el próximo segmento le voy a decir a ustedes cuál es la situación actual de la central termoeléctrica Punta Catalina, para que ustedes vean que todavía en una situación donde la unidad número 2 está en prueba, en esta semana la central termoeléctrica Punta Catalina llegó a representar más del 30%
de la demanda abastecida de electricidad en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Vámonos a la pausa.